Buenas tardes, apreciadas estudiantes. Vamos a dar inicio a la sesión número 3 de este módulo de psicología infantil. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, profe, muchas gracias. Me alegra mucho. Hola, profe. Hola, Silena, ¿cómo has pasado? Hola, profe. María Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenida a todas. Por favor, vamos Gracias. anotando la asistencia. Importante anotar la asistencia en el chat, por favor, para que quede ahí el registro de su asistencia en el chat. Bueno, me alegra verlas, estamos puntualitas. Vamos a dar inicio para que no se nos pase tanto el tiempo. Necesitamos aprovechar este espacio lo máximo. Necesito que cualquier preguntita que necesiten ustedes que se les de pronto solucione, por favor, abrimos el micrófono y hacemos la pregunta. Quiero saber de antemano de las presentes que están total virtual, ¿quiénes ya lograron desarrollar su festival en casa? Festival de la Salud Infantil. Bueno, yo ya tengo el material preparado, pero todavía no he hecho la grabación, o sea, todavía no he subido el video y tampoco el de la exposición. Ya tengo todo preparado, sino que por el tiempo en el trabajo, pero en estos días saco el tiempo para hacer los dos videos. El módulo se acaba el sábado. Sí, no se preocupe que antes de finalizar lo subo. Y estoy calificando. Y necesito que eso quede Listo. lo más antes posible, porque si esperamos hasta el último día, luego no les da tiempo de hacer cualquier cambio, cualquier mejora, y les queda la nota así. Entonces, por eso es que no es tan bueno hacerlo todo a lo último. Listo, señor. Bueno, cerramos los micrófonos. Rosalba, cerramos el micrófono. Vamos a dar inicio, mis queridas estudiantes. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Lo primero que vamos a ver, así como lo presento aquí. Bueno, un momentico que tengo que compartir primero la pantalla. Listo. Bueno, ahora sí, necesito que alguien abra su micrófono y me comente si tienen visual de lo que les estoy compartiendo. Sí, sí tengo. Gracias. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, los temas que vamos a desarrollar hoy, con el favor de Dios, son la Feria de la Salud Infantil, los temas que se desarrollaron dentro de ese evento como tal. Estudiantes en la presencialidad vivieron la experiencia, una experiencia muy bonita, quedaron muy animadas, vivieron una experiencia donde se dan cuenta que no es una exposición, es una presentación como tal de un tema donde se le solucionan algunos interrogantes a los espectadores y por lo tanto tiene una gratificación muy diferente a la que se tiene cuando se desarrolla una exposición. Otra vez, Silena. Silena, yo te he dado ingreso varias veces. ¿O es que se le cae la llamada? Vanessa, qué bueno que ingresaste. Necesito que organices lo del video que te informé. Necesito que mejores eso. ¿Cómo estás? Vanessa Correa. Entró calladita. Bueno, en este momento tenemos un total de 12 estudiantes. Espero que no se les caiga la... Para que, 28. Bueno, nuevamente doy la información. Por favor, todas las asistentes a escribir su nombre en el chat para que quede así el registro de su asistencia, por favor. Ya van 5 minutos y todavía seguimos entrando, entonces importante aprovechar el tiempo. Bueno, me voy otra vez. Vamos a ver si me dejan empezar. Bueno, entonces los temas a desarrollar,
En primera instancia son los temas vistos durante el evento Actividad de la Salud Infantil, donde se trabajaron temas a nivel de stand sobre control de los esfínteres, que son temas de interés sobre la infancia, control de esfínteres, la agresividad infantil, el apego, los miedos, el abuso sexual infantil, claro está, los niños adoptados, las madres sustitutas, y hay dos temas adicionales que se ingresaron porque es importante trabajar lo que es la socialización y los miedos, están los miedos y está la timidez también, la timidez infantil, los niños tímidos. Bueno, vamos entonces a continuar. De esta Feria de la Salud les comentaba que se vivió en la presencialidad de una forma muy dinámica. Las estudiantes tuvieron la oportunidad de presentarle los temas a la comunidad educativa de Sensa, es decir, estudiantes que estaban en grupos, en salones al lado, tuvieron la oportunidad de pasar por cada uno de los stands y escuchar de sus compañeras hablar sobre las temáticas y despejarle algunas dudas que surgieron luego de la intervención que ellas hacen. Entonces, una muy bonita experiencia, ya tendrán la oportunidad de comentar con ellas, pues cuando estén ustedes con ellas, todo lo que vivieron ese día. Bueno, el primer tema, ¿cierto?, que se pidió desarrollar y que se compartió a nivel de un documento es el control de los esfínteres, ¿cierto? Este control de los esfínteres se da durante los primeros años. Es importante que el niño como tal se encuentre preparado para empezar el proceso con los papás. Los papás tienen que detectar específicamente si ya el niño está preparado para ello. El control de los esfínteres no es otra cosa que el proceso, ¿sí?, que se vive con el niño, de él tener ya el control de lo que es su vejiga y los intestinos, ¿cierto? Tanto el niño como el niño. El mejor momento para comenzar este control de esfínteres es cuando el niño esté mental, emocional y físicamente listo para ello. Aquí tenemos unas imágenes que nos representan claramente todo el proceso. El niño como tal ya tiene la capacidad de sentarse solo en la vacinilla, no le tiene miedo, hace acuerdos con los papás o los cuidadores para ir al baño, utiliza unas braguitas que ya el niño tiene la capacidad de bajársela solito, juega alrededor del retrete, ¿cierto?, o la vacinilla. Estos juegos le permiten al niño adquirir una confianza con todo este proceso y como tal entonces él no va a sentir temor al momento de que muchos papás erróneamente cuando ya el niño avisa a través de un gesto o de alguna forma el niño expresa que quiere ir al baño, entonces hacen una carrera maratónica y corre que el niño ya va a hacer popó y corre y cogen y lo llevan corriendo incluso hasta el baño y el niño se asusta. Entonces son procesos que no se deben hacer, son errores que cometemos al momento de empezar todo ese control de esfínteres. Signos que indican que un niño está preparado para comenzar el control de los esfínteres, nuevamente, que pueda permanecer sin mojarse durante varias horas, que siga instrucciones de 1 o 2 pasos, ves allá, siéntate allí, que sepa que ya necesita ir al baño, o sea, que ya él tenga la conciencia de saber que todo eso que está produciéndose en su cuerpecito, ese retorcijón o esa sensación que tiene, no es otra cosa diferente que ya él necesita ir al baño. Que utilice palabras o gestos para decirle o mostrarle a su cuidador que necesita la vacinilla o que necesita ir al retrete. Que camine hacia la vacinilla y se siente en ella, que no le tenga miedo, porque muchas veces hay papitos o cuidadores que muestran o le presentan al niño de una forma errónea la vacinilla y entonces el niño lo que siente es miedo, temor en acercarse a ese objeto. Que pueda subirse y bajarse los pantalones y que quiera usar el baño o vacinilla y use también ropita interior. Estos son de pronto esos signos o aquellos que nosotros podemos tener en cuenta al momento ya de empezar el proceso de control de esfínteres.
¿cierto? Entonces, esas son las indicaciones que nos dan a nivel general de cuándo empezar el proceso de control de esfínteres con nuestros niños. Ya toda aquella otra información adicional que está allí compartida en el documento, ya les queda a ustedes para lectura, pero estos son de pronto los temas importantes que necesitamos trabajar para poder avanzar en el proceso. Un tema también muy importante a trabajar sobre la niñez es la agresividad infantil. ¿Por qué un niño es agresivo? Porque un niño puede tener esa agresividad. Se dice entonces que con frecuencia se refiere a comportamientos de rebeldía y de manipulación. Sin embargo, se trata de un problema que hay que ponerle distancia, o hay que ponerle final cuanto antes, ya que lo que comienza con una agresividad ante situaciones puntuales que se viven en el hogar, ¿cierto? O en el colegio, se puede convertir a largo plazo en un trastorno negativista desafiante. Y no es recomendable que el niño llegue hasta ese punto. Hay que tomar las medidas a tiempo. La conducta agresiva en los niños no comienza de manera repentina. Esto es algo que se va revelando. El niño como tal va mostrando actitudes agresivas. Y este trastorno negativista desafiante se refiere a trastornos de la conducta, no de la personalidad. La conducta agresiva en los niños no comienza entonces de forma repentina. Obedece a algunas causas. Algunas son de carácter interno y otras se deben a una influencia del medio o externas. Vamos a hablar de las dos. Entonces, ¿cuáles serían esos factores externos? Desempeñan un rol importante dentro del desarrollo de la personalidad del niño y, por supuesto, pueden incidir en la agresividad, como son la disciplina familiar, cuando muchos papitos son demasiado flexibles en algunas oportunidades y en otras oportunidades son demasiado estrictos. Es decir, la disciplina que se le imparte al niño en el hogar cuando comete un error, cuando comete un acto agresivo o cuando se porta mal, es demasiado flexible en algunas oportunidades y demasiado hostil o recta o estricta en otras oportunidades. Entonces ahí como tal el niño va teniendo un desequilibrio. Bueno, listo. Vamos entonces por aquí, donde estamos hablando de esos factores externos. Cuando nos referimos a esa disciplina familiar. Cuando hablamos de modelos de conducta, nos referimos también entonces a esos patrones que el niño observa en la casa, a esa conducta del padre, a esa conducta de la madre, hermanos mayores, familiares que conviven con el niño y que el niño está observando, aunque nosotros no lo creamos. Él está jugando con sus juguetes y está haciendo maravillas, pero él está observando todo a su alrededor. Entonces, son modelos de conducta que los niños copian de los adultos, de las personas con las cuales viven. Entonces, son factores externos que hacen parte de todo ese proceso de que un niño empieza a tener conductas agresivas. La congruencia educativa. Son también situaciones que vive el niño dentro del ámbito escolar y que como tal el niño experimenta. Recordemos que el niño empieza su etapa de escolaridad hoy por hoy a muy temprana edad. Desde los 2 años el niño se está llevando al centro educativo, en el caso de los niños que van a instituciones educativas privadas. En el caso de los niños que van a instituciones educativas de carácter estatal, hasta los 4 añitos, 5 añitos empieza el proceso. Pero entonces cuando se empieza temprano, el niño tiene de pronto experiencias donde ha vivido situaciones de injusticia dentro de esa no imparcialidad de los docentes al aplicar esa disciplina. Entonces, en algunas situaciones al niño se le llama la atención de forma injustamente, o el niño está siendo maltratado o está siendo víctima de bullying, y como tal, en el ámbito escolar, los docentes o las personas encargadas de disciplina no se encargan adecuadamente
de prestarle a los niños de pronto el apoyo, ¿cierto?, que necesitan, y entonces aquí se viven esas situaciones. Hay muchas otras situaciones más que se pueden vivir dentro del ámbito escolar, pero entonces traemos a colación de pronto eso. Y tenemos entonces las causas internas, ya hablamos de las externas, entonces que nos quede claro. Si hablamos de unos factores externos, nos referimos a la disciplina familiar, a los modelos de conducta y a la incongruencia educativa. Cuando hablamos de causas internas, nos referimos a los factores orgánicos y a los déficits de habilidades sociales. ¿De qué estamos hablando aquí? Dice, esta es la razón por la cual algunos niños, aunque crezcan en entornos hostiles o en familias desestructuradas o disfuncionales, ¿cierto?, no siempre responden a violencia. Es decir, hay unas causas que se llevan de forma interna. No siempre se debe solo a factores externos. Factores internos también promueven que el niño empiece a presentar conductas agresivas. Entre ellos tenemos unos factores orgánicos que responden a alteraciones hormonales, incluso a deficiencias nutricionales, cuando los niños no están teniendo una buena nutrición, cuando los niños están expuestos a una violencia no solamente de carácter físico, sino que también están viviendo situaciones dentro de la familia que no le permiten tener un entorno protector y protegido, y el niño como tal no está teniendo un desarrollo completamente integral. El déficit de habilidades sociales se refiere a frustraciones o el estrés por la incapacidad del niño poder resolver situaciones que vive, ¿cierto? Esa frustración, ese estrés generado por la incapacidad del niño poder solucionar conflictos dentro de su entorno, ya sea con su grupo de iguales o dentro de su grupo familiar, puede generar también situaciones de agresividad de nuestros niños. Entonces, alguien que abra el micrófono y me diga entonces cuáles son los factores externos. Vamos primero a abrir la puerta aquí. Los familiares, señor. Sí, ya un momentico coloco la presentación para poder... María Piedad. Bien. Listo. Entonces, ¿cuáles son los factores externos? A ver. Los familiares, señor. Mire, Sí, ¿qué más? ¿Cuál otro? Ahí están. Lo que necesito es que lo reafirmemos. En la escuela, profe. Cuando los Muy docentes bien. no les... Escucho, sí, estoy escuchando. Contar los problemas de bullying. Con los compañeros. Muy bien, entonces sabemos entonces ya que los factores externos se refieren a la disciplina familiar, modelos de conducta e incongruencias, y que tenemos también unas causas internas y unas causas internas que pueden ser factores orgánicos y déficit de habilidades sociales en los niños. Esa falta de desarrollo de habilidades que el niño pueda resolver conflictos, situaciones que se le presenten dentro del ámbito social. Eso le crea al niño frustración y estrés, y entonces puede convertirse luego en conductas agresivas. Listo. Bueno, creo que quedó entendida la parte de agresividad y cómo surge la agresividad de nuestros niños, ¿cierto? Factores externos, factores internos. Están entrando todas tardísimo a las clases. Cindy Triana le he dado ya entrada anteriormente. ¿Será que se le cae el internet? Bueno, entonces, avanzamos, apreciadas estudiantes. La socialización, que fue un tema que no repartí, es un tema que no se compartió tampoco en los stands. Entonces es importante que la tengamos en cuenta aquí a nivel virtual y que le quede a los otros estudiantes que no pudieron. La sociabilidad se puede definir como una tendencia de buscar la compañía y la amistad de los otros.
Depende de la naturaleza del niño y de la cultura en la cual él está inmerso, el contexto social en el que el niño se desarrolla. El niño consigue estimular el interés y el afecto de los adultos y aumenta sus posibilidades de supervivencia a través de eso. Uno de ellos es uno de los reflejos con los que nacen los niños, que es el reflejo de la sonrisa. Eso nos ayuda como supervivencia al momento de nacer, o sea, de estar muy pequeños. Es un reflejo que nos permite crear con el cuidador un afecto, un vínculo afectivo, esa sonrisa. El niño que consigue estimular el interés y el afecto de los adultos aumenta sus posibilidades de supervivencia, ya que el adulto se ve empujado o motivado para permanecer a su lado, satisfacer sus necesidades básicas. De eso se trata. Nos hablan aquí entonces de unas aportaciones de la socialización al niño en su desarrollo. Nos dicen entonces, los niños son extremadamente importantes los amigos son extremadamente importantes para el desarrollo de los niños y sobre todo para el desarrollo de su autoestima, ya que es a través de esta relación con sus amiguitos cuando él desarrolla esas habilidades interpersonales de las cuales estábamos hablando anteriormente con los niños que desarrollan la agresividad, ¿cierto? Que no desarrollan esas habilidades sociales, como el niño va adquiriendo gran conocimiento sobre sí mismo, sobre sus capacidades, sobre sus limitaciones, sobre el concepto de que los demás tienen sobre él, y esto le ayuda a formar su autoconcepto, sobre el papel que juega dentro del grupo, sobre su autoestima. Esto ayuda a que el niño desarrolle habilidades y competencias en el compartir, y aprender a solucionar dificultades que se le van presentando en su contexto y con su grupo de iguales. Aquí podemos ver en la imagen niños trabajando de forma grupal. Allí se van a presentar diferentes situaciones. Si están creando algo, van a haber opiniones, van a haber de pronto situaciones en las que unos van a estar de acuerdo y otros no. Eso es lo que posibilita la sociabilidad, que el niño pueda desarrollar todos esos procesos de habilidades sociales y le ayuda, ¿sí?, a fortalecer su autoestima. Si a ustedes les preguntan más adelante cuál es el beneficio que le produce a los seres humanos, a los niños, la sociabilidad, ¿sí?, el proceso de socialización es eso: fortalecer la autoestima, aprender a desarrollar habilidades sociales, mejorar como tal esas habilidades y poder solucionar conflictos y situaciones que se les van presentando. El ceder el puesto, y esto también lo desarrollan a través del juego, a través de actividades que desarrollan en conjunto, en grupo, por eso se llama socialización. Y en alguna oportunidad que estuvimos en clase presencial con algunas de las estudiantes, hablábamos un poquito de esa gran tarea que hay hoy por hoy, de que nuestros niños de estas edades preescolares no están viviendo ese proceso de socialización porque están en la casa. Y lo importante que es entonces, a través de los medios virtuales, permitirles a ellos que socialicen con los otros niños, así sea viéndolos, así sea charlando, permitiéndoles un espacio donde ellos puedan interactuar, porque no se les está permitiendo eso por lo de la pandemia. Entonces, esto es un proceso tan importante en el desarrollo de esas habilidades de nuestros niños, que si no lo viven y no lo desarrollan, miren, anteriormente, las conductas, ¿cierto?, las conductas de agresividad, porque los niños no desarrollan esas habilidades de sociabilidad y de solución a conflictos que solamente se da en los procesos de socialización. Entonces, eso necesito que por favor nos quede muy clarito. El apego, necesito que alguien abra su micrófono, me diga su nombre para anotarle la nota de participación y me haga lecturita del apego. Señor, Dani Sí, Flores. Señor. sí, cómo no, Dani, te escucho. Bueno, señor. Tipos de apego. Uh-huh. Apego seguro, la búsqueda de creencias por parte del niño presente, una
intensidad moderada. Apego inseguro, evasivo. El niño, el niño reacciona con aparente indiferencia a la ausencia de la madre y no demuestra angustia por la presencia de un extraño. Apego inseguro, ambiguo, resistente. El niño reacciona con evidente tensión a la ausencia de la madre y no se deja consolar fácilmente al volver esta, parece, y no se deja, parece, buscar y rechaza simultáneamente el consuelo. El comportamiento de la madre es también incoherente. En algunos momentos se enfada y rechaza el niño, en otros es cálida. es cálida y dispuesta a satisfacer sus demandas. El comportamiento explorador está limitado por la dificultad de superarse de la madre. Apego inseguro, desorganizado, es frecuente entre niños que han sufrido violencia y madres con problemas de depresión. Muchas gracias, Dani. Bueno, mis queridas estudiantes, entonces tenemos estos 3 tipos de apego. El último se desprende del apego inseguro. Vamos a hablar entonces un poquito de eso. Este apego seguro, ¿cierto? Es el que se da con la normalidad, donde hay un buen vínculo, donde el niño se siente protegido por ese cuidador, el niño siempre está buscando la cercanía por parte de este cuidador y se siente muy bien a su lado. Este apego seguro es el más recomendado, o sea, es el recomendado para que se viva como tal un buen proceso, un buen desarrollo. Pero ya tenemos el apego inseguro evasivo, que es un niño que reacciona con aparente indiferencia ante la ausencia de la madre y no demuestra angustia por la presencia de un extraño. La mamá sale y se queda completamente a gusto con un extraño y cuando la mamá regresa, el niño muchas veces incluso hasta la ignora y luego entonces ahí sí ya regresa donde ella. El apego inseguro, ambiguo, resistente es un niño que reacciona con evidente tensión ante la ausencia de una mamá. Es ese niño que no ve la hora de que la mamá esté con él y no quiere que la mamita salga de la casa, está pendiente, ve si la mamá se va a vestir, si coge bolso y todo el tiempo está nervioso, preocupado que la mamá va a salir. El comportamiento de la madre en estos casos algunas veces también es de forma incoherente. En algunos momentos esta mamá se enfada y rechaza al niño, ¿cierto? Y en algunas otras oportunidades este comportamiento se presenta en ambos lados. Tanto el niño la rechaza como la mamá también y después entonces el niño luego la busca y luego entonces la madre también. Estos son unos comportamientos bastante que se dan en situaciones con mamitas que de pronto se estresan, con mamitas que de pronto trabajan y necesitan dejar a los niños con cuidadores y viven algunas situaciones también de estrés. Entonces, no es muy sano este tipo de apego. El apego inseguro desorganizado es todavía un poquito peor. Es frecuente en niños que han sufrido violencia por parte de quién, del cuidador o padre o madre. Es la madre violenta, es la madre agresiva, es esa mamá que lo está insultando. Aquí tenemos la imagen, está insultando al niño. El niño ama a su madre o ama a su cuidador. Entonces ahí vienen esos 2 sentimientos encontrados, ¿cierto? Muchas veces el niño, la madre regresa y el niño incluso siente temor de ir a su encuentro, pero también siente esa necesidad por el amor que le tiene de llegar donde está esa mamá. Y también sucede de la madre hacia el hijo. La violencia que se da en esa relación lleva a estas situaciones de ese apego inseguro desorganizado.
cuando el sentimiento o la expresión de recibir a esa mamá porque llegó es difusa, es alegría, es miedo, es nerviosismo, es de todo, o sea, son muchos sentimientos encontrados al mismo tiempo y por eso se dice que es desorganizado. Quedó completamente entendido este apego seguro, inseguro, inseguro ambiguo, inseguro desorganizado. ¿Alguna preguntita? Bien, señor. Ok, avanzamos. La timidez en la infancia. Esta timidez es un término de la psicología social, ¿cierto? Que fue quien emitió este término, la timidez, que se utiliza para describir el sentimiento de apresión, falta de confort o inconformidad que experimenta una persona cuando se aproximan a otras, especialmente en nuevas situaciones o con gente que está fuera de ese entorno próximo de esa personita. Cuando hablamos en estamos hablando de los niños, ¿cierto? Personitas que están acostumbradas, y ahora lo vemos con mucho más frecuencia, niños que están acostumbrados a estar dentro de la casa, con su mismo grupo de familiares, como no estamos recibiendo visitas, como no hay mucho intercambio social, ¿cierto? Entonces todavía se vive en algunos niños con mayor, ¿cierto? Con mayor, se vive de una forma más profunda, o lo estamos viviendo con muchos niños de forma, se ve muchísimo. ¿Por qué? Porque a la falta de esa experiencia de intercambio social, el niño se va aislando dentro del proceso de socialización y entonces todavía con más razón es más tímido. Se cree que la timidez se debe a un conjunto de factores hereditarios en algunos casos y al entorno en el cual se desarrolla o se cría una persona. Puede ser rasgos característicos de personalidad, pero también puede que sean rasgos propios de ciertas etapas de la vida, como la infancia. Todos los niños presentan grados de timidez durante su crecimiento, es normal. Ser tímido no es necesariamente algo malo, siempre y cuando el grado de timidez no vaya a los extremos y se convierta en una ansiedad o fobia social, ¿cierto? Que entonces es que definitivamente la persona no tiene la capacidad de socializar con nadie, no acepta relación con ninguna otra persona, es totalmente aislado. Y la ansiedad como tal, ya vamos a ver la definición. Entonces, se recomienda discriminar o de pronto percibir cuándo es normal y cuándo ya se está convirtiendo en algo que no debe ser. La falta de conductas interactivas, conductas de temor constante, miedo o ansiedad y problemas relativos a su autoestima, una baja autoestima, todo el tiempo está queriendo aislarse porque no se considera lo suficientemente bien para poder estar con las demás personas, siempre sentimientos de inferioridad y no se valora como tal. Consejos que pueden ayudar a un niño tímido. Entonces, el cuidador, las personas que están alrededor de estos niños, no deben forzarlo, no deben obligarlo a hacer cosas que el niño de repente no está acostumbrado a hacer. Ejemplo, en estos tiempos, los niños están acostumbrados, pues niños de muy temprana edad y que están viviendo esta situación. Aquí vemos la imagen, esta niña escondida detrás de su mamá. Entonces, obligar al niño a la fuerza a que salude a otras personas, a la fuerza, no está bien. Hay que conducirlo, hay que enseñarle, hay que irlo haciendo paso a paso. Evitar también la sobreprotección constante del niño, ¿cierto? Enseñarle con el ejemplo cómo se debe socializar con otras personas, pero no forzadamente. No etiquetar al niño, no es que este es miedoso, es que este no puede, no hay que hacerlo, no debemos hacerlo para que el niño no tenga de pronto un daño, una fractura en su desarrollo. Los padres, como lo dije en este momento, deben aprender a ser modelo de los niños, deben ser padres sociables,
Los niños que ven a los papás que saludan de la mano a otras personas, que saludan en la calle, son niños que van a ir viendo ese modelo en sus papás y por lo tanto van a aprender a hacerlo de esa misma manera. Oportunidades para que el niño se pueda relacionar. En el documento encontramos un ejemplo, una serie de actividades que podemos desarrollar con nuestros niños para que ellos puedan mejorar esas habilidades sociales. Sabemos que ahora con la pandemia no podemos hacer este tipo de actividades, pero igual ya son estudios que están realizados, entonces es importante conocer. ¿Qué promueve? ¿Qué se recomienda? Se recomienda llevar al niño a espacios como parques, sí, lugares donde sean muy concurridos de niños, ¿cierto? Con su grupito de iguales, para que el niño tenga la oportunidad de poder socializar con personitas que no haya conocido antes. Es decir, nos llevamos al niño para un parque y le permitimos al niño que salga a hacer amigos. Igual lo hacemos en cualquier otro lugar. Pero ahora, con la pandemia, es que hay algunas restricciones, pero es una actividad que se puede desarrollar con los niños para que puedan mejorar estas habilidades sociales. Y reconocer sus méritos, es decir, motivar al niño cuando hagan algo, cuando den un paso, cuando se dispongan a saludar a otra persona, entonces premiarlo en el buen sentido, claro está, de motivarlo, de felicitarlo porque lo logró hacer e incentivarlo a que lo siga haciendo, a que no deje de ponerlo en práctica. Hasta aquí la timidez en la infancia. ¿Alguna preguntita sobre este tema? ¿Nos quedó claro entonces todo? Las recomendaciones, los consejos. Sí, profe. Ok, listo. Entonces avanzamos. Ahora vamos a hablar sobre los miedos infantiles, que es otro tema de interés, sobre la infancia. Los miedos en general, en cualquiera de sus modalidades y etapas del niño, suponen un fenómeno universal y omnipresente en todas las culturas y en todos los tiempos. En toda cultura que nosotros conozcamos siempre van a existir unos miedos fundados a lo desconocido, a la oscuridad, ¿cierto? A todo ese tipo de cosas. Nuestros niños no son ajenos a todo esto. La única explicación a esta regularidad es que el miedo debe tener un importante componente en el valor adaptativo para la especie, ¿cierto? Si no tuviéramos eso, ¿cierto? ¿Qué pasa con muchos niños que nosotros les decimos Juan sin miedo, ¿cierto? Están expuestos a muchos peligros. Entonces, incluso a nivel cultural, muchas culturas infunden el miedo en los niños para poder cuidarlos, porque, por ejemplo, si estamos cerca de un río, si estamos cerca de una piscina, entonces al niño inicialmente se le habla con respecto a temor de ese lugar para que el niño no se acerque. Era lo que hacían nuestras culturas antes. Hoy en día se le habla al niño, pero sabemos que a muy temprana edad el niño no va a distinguir entre el peligro y entonces muchas veces decimos entonces, pero entonces, ¿qué es el miedo? Miren, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Aquí podemos ver las imágenes, ¿cierto? El niño ve sombras en la noche, se imaginan monstruos debajo de la cama, se imaginan cosas que quizás o posiblemente han podido ver en películas o les han contado algún cuento, ¿cierto? Y entonces esa mente va desarrollando ideas y por eso dicen real o imaginario. Un niño le puede tener miedo a muchas cosas que pueden ser reales y a otras cosas que pueden ser totalmente imaginarias. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Ya este sí es un temor fuerte e irracional de algo que presenta poco o ningún peligro real. Una fobia en un niño puede ser un ejemplo, les doy, por ejemplo, cuando un niño le tiene miedo a los perros, ¿cierto? Le tiene miedo a los perros, le tiene ese miedo tan grande a los perros, pero ya entonces ya pasó de ser un miedo a una fobia, porque ya el niño, pese a que el perro esté amarrado, que la mamá o el papá le esté contando que el perro está guardado en la casa, que hay una reja, que el perro no puede salir,
simplemente escucha los ladridos del perro y el niño como tal no es capaz, ¿cierto?, de acercarse ni nada porque el miedo tan grande no le permite acercarse. Y es una fobia, se convierte ya en una fobia. A ese peligro, poco o ningún peligro real. Es decir, en realidad el perro en ese momento no significa un peligro para él, pero él no concibe racionalmente eh, contemplar que no hay peligro, sigue con el miedo que hay peligro. Ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que puede hacer que sucede, que se intenta y se sienta inquieto y tenso y tener palpitaciones, incluso o sea, el corazón se acelera, se angustia, puede sudar. Puede ser una acción normal al estrés también muchas veces por situaciones que se viven que vive el niño, ¿cierto? A las cuales se enfrenta, entonces un examen, miedo a acercarse a otros niños, miedo a entrar al colegio, miedo a nuevas experiencias, miedo a un lugar muy grande, o sea, ya ahí como tal es una ansiedad, es un sentimiento de miedo, temor e inquietud, y esa entonces ya muestra algunos rasgos a nivel fisiológico, como son los que les mencioné. El corazón se acelera, el sudor, ¿cierto? Y muchas veces para hablar también se presentan ya cambios en el tono de la voz, etcétera, etcétera. Hasta aquí los miedos infantiles. ¿Alguna preguntita sobre los miedos infantiles que quieran de pronto disipar? Profe, soy Rosalba. En cuanto al ¿Quién? miedo, en cuanto al miedo, ¿cómo Sí. ayuda un niño, cómo ayuda un niño a no sobrevivir de eso? Oh, Cuando no quiere ir al baño o cuando no puede estar solo en el salón de clase o en el patio o La recome- cuando sí, las recomendaciones que hacen para poder ayudar a un niño a manejar el miedo es mucha tranquilidad por parte del cuidador, acompañamiento, no señalar al niño, no forzarlo como en las anteriores de pronto situaciones, no forzarlo, entonces no ridiculizarlo. Entonces hay papitos que creen que porque el niño le tiene miedo a la oscuridad, encerrarlo en un cuarto oscuro es la solución. Y allí es donde vienen algunos de los trastornos de nuestros niños, porque esto se convierte en realidad en violencia psicológica. Eh, Cuando el cuidador o el padre no tiene la paciencia suficiente para el niño entonces aumenta su miedo, no avanza, el proceso como tal no es, para el niño es angustiante, es un trauma que incluso el niño puede sufrir cuando no se maneja adecuadamente. Entonces, los pasos son esos que te mencioné. El acompañamiento al niño, ¿cierto? Si va a ir al baño, acompañarlo de forma natural, hablarle durante el momento en que se está llevando al niño a ese lugar. Hay niños que desarrollan miedo al acostarse, al ir a la cama, a que no le apaguen los bombillos, a querer estar con luz. Entonces hay muchas técnicas, hay lamparitas para la noche, se puede hacer juegos con los niños para que ellos puedan ver la oscuridad como algo natural y como algo que hace parte de la naturaleza, algo bonito. Entonces, todo depende del grado de paciencia que tenga el cuidador para poderle dedicar el tiempo al niño, hablarle de forma natural y que éste pueda entonces ir poco a poco, porque no es de la noche a la mañana, no es que entonces hoy te acompañé, mañana no te acompaño. Es un proceso, es algo que los niños como tal van eh, llevando poco a poco, porque pudo ser una situación que el niño vivió en un momento en que visitó a alguien o en un momento en que el niño vio una propaganda o una película o una fracción de película. Cualquier situación puede eh, conducir a que el niño empiece a sentir miedo. ¿Te contesté la preguntita? sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Señor, qué Sí, pena interrumpir. Yo quería también comentar que por lo sí, menos este tema de los miedos, fue el tema que yo seleccioné porque yo tengo una niña de 1 año y medio
y ella es bastante miedosita, o sea, cualquier ruidito la asusta, si prenden el equipo, si llega una moto, si llega una persona que ella nunca había visto, se le esconde, o sea, se busca refugio. Sí, Entonces, son cosas que, bueno, el tema resulta útil, porque como yo trabajo todo el día, entonces mi suegra es la que la cuida, o a veces el papá cuando está descansando. Entonces, compartir el tema con ellos, que esa es la idea para subir el video, sí, es así es. con el fin de que ellos también tengan en cuenta los factores que hay que tener pendiente para ayudarle a ella, que no, o sea, no tenga ese miedo de que son cosas naturales, por ejemplo, prender el equipo, escuchar música. Entonces, son cosas que ella poco a poco va a ir, como usted decía, no es enseguida, ¿no? Sino poco Sí, a poco irlos ayudando para que ellos no sientan ese temor. Entonces, así por es. eso fue que seleccioné este tema también Muy para mi, bien, mi exposición, mi muy feria de bien. la salud. Claro, de eso se trata y esa era la finalidad, que ustedes pudieran aprovecharlo en familia, ese tema que más de pronto les interesara y que así pudieran explorarlo mucho más. Y entonces vemos que dio resultado. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Bueno, de eso Señor, se trata. también. Sí, escucho. Bueno, para también para combatir los miedos en los niños también, es Sí, muy bueno también leerle poesía o leerle un cuento para que ellos se sientan más seguros en el momento de ir a dormir también, señor, porque hay niños que temen el momento de ir a dormir porque vieron algún programa o alguien les hizo un comentario de algo y ellos están asustaditos. Entonces, acostarlos con mucha tranquilidad, cuentos, demostrarles que no están solos, todo está muy pendiente de ellos. También. Bueno, sí. gracias, Dani. Sí, aquí me sucede. Yo le tengo pánico a unos bichos. Entonces, ahí acaban de ver una de mis fobias. Yo le tengo pánico a cualquier bicho volador en la noche, eso sí. Bien, bueno, entonces de eso se trata, que pudiéramos aprovechar todos estos temas y a nivel familiar pudiéramos desarrollarlos muy bien. Yo quedé muy feliz con la participación de las estudiantes en los stands porque al momento de dar como tal la información, surgieron muchas preguntas dentro de las personas que llegaban a los stands y fue muy bonito ver a las estudiantes animadas y verlas cómo ellas podían darle respuestas, ¿cierto? A estas personas que necesitaban esa información porque fue libre. Las personas podían llegar al stand que quisieran y entonces el tema de interés era el que ellos escogían. Y entonces muy bonita toda esa actividad. Espero que toda esta actividad que no han desarrollado algunas estudiantes puedan hacerlo de esta manera, que puedan integrar a la familia y que puedan de pronto con sus vecinos, de pronto con aquellos con los que ustedes tengan esa facilidad, poder hacer la actividad. Las que no lo han hecho, espero que lo hagan rapidito porque ya el sábado finaliza el módulo. Ahora nos vamos a un tema también de mucho interés, que es el abuso sexual infantil. Este tema se trabajó a nivel presencial ese día también y es muy importante también conocer muchos aspectos de este tema. El abuso se da generalmente por seducción o convencimiento, exhibición, manoseos, el sexo oral como tal. El abuso sexual es involucrar a nuestros niños o adolescentes dependientes e inmaduros, ¿cierto? Que tienen esas características que todavía son dependientes e inmaduros porque por su edad no han adquirido todavía ese grado de madurez. Por ley está contemplado, personas menores de 14 años no tienen esa capacidad todavía de madurez mental para decidir sobre estos temas. En procesos de desarrollo, en actividades sexuales, no alcanzan a comprender plenamente y a las cuales no son capaces de dar su consentimiento o que violan los tabúes sociales con respecto a los roles de la familia. Las características del abuso sexual, importante tenerlas en cuenta. Hay unas de actividad sexual, de estimulación, de relación, de duración y del método.
En las de actividad sexual se refiere a lesiones en la zona genital o penetración, eh, de masturbación mutua, manoseos, de exhibición de material pornográfico, de lenguaje obsceno. Todo esto está considerado dentro de del tipo de características de abuso sexual, de actividad sexual. En cuanto a las características de abuso sexual, en cuanto a la estimulación, se ve lo que es sin contacto, con contacto y con instrucciones, ¿sí? En algunas oportunidades, estas donde habla de sin contacto se refiere a la exhibición, ¿cierto? A mostrar desnudos, a mostrar películas, a mostrar o hablar con un lenguaje obsceno. Con contacto, pues ya sabemos, el manoseo, el toque, y con instrucciones ya como tal, cuando le dan instrucciones al niño o cuando como tal todo se va dando a través de una serie de pasos que al niño se le van diciendo. De relación intrafamiliar y extrafamiliar, es decir, el abusador está dentro del grupo familiar, ya sea un tío, un abuelo, un hermano, una mamá, un papá, o sea, cualquier miembro del grupo familiar, o extrafamiliar cuando se refiere a un profesor, a un vecino, a un amigo de la familia, así. En cuanto a la duración, abusos que se dan una única vez y abusos que se dan de forma crónica. El niño es abusado desde su primera infancia hasta casi la adolescencia o más. Del método, violencia física, ¿sí? Cuando al niño ya se le golpea, se le maltrata. De convencimiento por amenaza, el niño se le mantiene sujeto al abuso a través de la amenaza, voy a matar a tu mamá, voy a hacerle un daño a tu papá, a tu hermanita, a tu hermanito, o sea, el niño como tal no tiene la capacidad de escapatoria porque es amenazado. De convencimiento por seducción, al niño entonces ya se le ha despertado el líbido, ¿cierto? A través del toque, a través de la seducción y como tal el niño entonces está siendo manipulado de esa manera, entonces se somete al abusador. Esas son las características del abuso sexual infantil. Ahora nos vamos entonces a las características del abusador. Existen dos tipos de abusadores. El abusador pedofílico o pedofílico, que es el que está fijado en etapas de su desarrollo infantil. Es el típico perverso. Puede ser un pedofílico homosexual o heterosexual. Se encuentra involucrado en actividades donde está el contacto con muchos, cuando está en contacto, en el cual está en contacto con muchos niños. Es decir, son estas personas que eligen fundaciones para trabajar con niños, escuelas, ¿cierto? De primaria o de preescolar. Eh, Ejemplos de esto pues están en el documento. Ejemplos de esto vemos, por ejemplo, al señor de Walt Disney o al señor que hizo el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Era un pedofílico. Entonces, miren toda esa historia que crean y todas esas maravillas para poder tener ese contacto directo con los niños. Son tipos de abusadores pedofílicos. El abusador regresivo es una persona inmadura, reprimida, agresiva, que provoca miedo a sus víctimas, las maltrata. Las estadísticas dicen que es muy probable que el abusador también haya sido víctima de abuso en su infancia. Así que entonces lo que hace es que reproduce su acto traumático, pero de forma invertida. Entonces ahora es él quien ocupa el lugar del dominante y del poder para poderle infligir daño a la otra persona. El goce de este tipo de abusador no se encuentra tanto en la relación sexual, sino en el deseo de humillar a la otra persona. En cuanto más lo haga sufrir, más satisfactorio va a ser para él. Entonces, estos son los dos tipos de abusadores y sus características. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el abuso sexual infantil? Señor, bueno, yo quería comentar algo sobre el Sí, tema. Es que, por claro. ejemplo,
eh, yo, o sea, lo digo desde mi experiencia, pues ya ahora hablo del tema y no me duele, Ujú. pero de niña yo sí sufrí de este caso de Sí, un familiar, por parte de un familiar. Y yo nunca, o sea, uno, o sea, le infunden tanto temor a uno que uno, o sea, no expresa, no es capaz de expresarlo. Ni, por ejemplo, yo no le decía nada a mi mamá. Bueno, mi mamá porque me crió, porque ella era mi abuela, o que mi mamá falleció de cuando yo tenía un añito. Para sí, mí es mi mamá. claro, Entonces, yo a ella no le comentaba por ese mismo temor, lo que analizábamos en el documento. sí, Entonces, eso hace de que uno sea muy tímido, no se relacione con nadie. De hecho, a mí me costó hacer amigos. Y de hecho, cuando yo le comenté eso a mi mamá, ya tenía, imagínense, 23 años cuando ya me iba a casar. wow, Y tenía tampoco, yo nunca tuve novio durante mi adolescencia, no, o sea, nunca, sino, de hecho, mi esposo es mi primer novio con quien me casé y fue duro, para él fue muy duro de que yo le expresara sentimiento porque, o sea, le dijera pronto, mi amor, mira, sí, o sea, porque era todo lo que uno sufre le va afectando. Ya así uno, es, ahora, a medida que ya uno habla, porque es que ahí está el punto, uno debe hablar para ya sentirse libre. sí, Entonces ya uno puede expresarse, puede de pronto mostrar ese sentimiento hacia las demás personas sin temor a que esa persona le vaya a hacer algo malo, ya sea familiar, lo que decía el documento. sí, Porque en sí son personas que ni siquiera harían algo en contra, bueno, cuando no son personas malas, no sí, son capaces de hacer algo malo contra su propia familia, o sea, de matarlo, de hacer cualquier cosa. Entonces, en sí lo que quería comentar era que por esa razón, o sea, hablando de los miedos, porque eso también ujú, infunde, o sea, es bastante infunde ese temor, miedo. Tomaba también ese tema porque uno pues ya piensa en su hijo, por ejemplo, mi niña, que tal que le llega a pasar eso. Entonces, ir documentándose de cómo irles enseñando a ellos es una ayuda para que ellos también expresen, o sea, no se queden callados, sino que expresen lo que les está pasando y de esta forma uno pueda sobrellevar la situación y ya en este caso no sufra solo. Entonces, así es. estos temas me tocaron bastante Bueno, interesante. me alegra mucho que les haya podido servir. La idea es esa, que podamos instruirnos para que luego como docentes en la práctica ustedes puedan también apoyar a muchos niños que están viviendo quizás la misma situación, que necesitan ser identificados, que necesitan a una persona que logre, ¿cierto?, llegar a ellos y poderlos ayudar, que esa es la idea final de todo este proceso, identificar en nuestros niños cualquier situación anómala y poderles brindar apoyo, ¿cierto? Entonces esto se extiende a la familia, se extiende a todos los ámbitos, a toda persona que podamos ayudar. Listo, muy bien, gracias por tu participación, me alegra que hayas superado toda esa situación, eso es lo que se quiere. Señor, Gracias. también tengo una opinión, Sí, señor Flores. claro que sí, claro que Este, sí. pienso también acá, pues lo poquito que he estudiado y he visto, señor, que no, pienso que no es igual, no sé, en la violación de un niño y una niña, porque pienso que una mujercita trata de superar un poquito más las cosas que un niño, porque ya un niño le perjudica su, su forma de pensar, ya él no sabe si va a ser un hombrecito o va a tener un trauma, que más adelante va a ser lo mismo con otros niños. En cambio, las mujeres, pues, somos un poquito como más quietas, de pronto nos retraemos más, pero formamos una familia linda a la cual también es más pendiente, pues, de nuestros hijos. A que un niño, y al niño sí, para mí es algo más traumático, señor. Ese es mi punto de vista, Ese, señor. ese es tu punto de vista, pero no es así. Ambos sufren, ambos tienen las mismas, la misma fractura en su ser. Ambos sienten los mismos miedos y de pronto pensar que es que las niñas van a sufrir menos que los niños, no, no es cierto. Los niños sufren por igual,
y el daño es igual, solo que en algunos casos se registra como tal que el niño empieza a tener ciertas conductas, pero eso no va acompañado de eso. Yo se los dije desde un comienzo y les hablé que muchas veces la homosexualidad son trastornos de la misma personalidad que se vivieron dentro del proceso de la primera infancia. Igual lo puede vivir una niña y vemos de pronto mujeres que también tienen conductas lesbianas luego de un trauma de este tipo. Y vemos muchas situaciones, todo depende también de la personalidad, cómo esté construida en esa personita desde la primera infancia y cómo se siga construyendo ese patrón de conducta. No siempre se puede dar de la misma manera. Estoy buscando un documento para ustedes y no lo encuentro. Bueno, entonces, gracias por la participación, de todos modos. Es importante también ir aclarando y despejando todas esas dudas que vamos teniendo nosotros, porque muchas veces llevamos esto luego al aula, ¿cierto? O de pronto a la experiencia con otros papás. Es importante saber que por igual los niños, ya sea niño o niña, incluso tengo una referencia de mis abuelos y es que mi abuela decía que a los niños incluso había que cuidarlos más que a las niñas. Y viceversa, hay muchas personas que dicen que a las niñas hay que cuidarlas mucho más que a los niños, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas está demostrado psicológicamente que ambos géneros sufren fracturas, ambos géneros sufren algunos trastornos postraumáticos luego de un evento tan terrible como es la violación o el abuso sexual. Son situaciones que los niños muchas veces viven solos hasta la adultez, como en el caso de la compañerita que hizo su intervención ahorita, o son niños que muchas veces por la misma información equivocada que nosotros les hemos transmitido como mecanismo de cuidado, los convierten en más víctimas de lo que ya son. ¿A qué me refiero? Eso es lo que estaba buscando y no lo encontré. Me refiero a nuestra forma de tratar de cuidar a nuestros niños cuando les decimos mensajes como, por ejemplo, no permitas que nadie toque tus partes, no puedes dejar que nadie te levante la falda en el caso de las niñas, no puedes dejar que nadie te toque tu trasero en el caso de los niños, ¿cierto? Pero es como decirle, yo les ponía este ejemplo a las estudiantes en presencialidad, les decía, es como si a usted le digan, parece en un ring junto a Mike Tyson, ¿cierto? Y peso pesado y no permita que éste lo noquee. Es lo mismo, o sea, ¿cómo va un niño a enfrentar a una persona mayor en edad, en peso, en corporalidad? Porque la mayoría de las veces el abuso sexual en niños se vive de una persona mayor a una persona menor. Y entonces es muy difícil que ellos puedan cumplir con esa orden que los papás les dan, no permitas que nadie te toque, no permitas que nadie te haga nada, y el niño no puede defenderse. Muchas veces el único mecanismo de defensa que tiene un niño es taparse con su sábana, ¿cierto? Y creer en su infancia, en su misma idea de que se están protegiendo, es taparse con una sábana, viendo que ese abusador llega y accede a él de una forma porque está dentro de su mismo grupo familiar. Eh, otro, otra forma de nosotros también no ayudar mucho en este proceso es cuando le decimos a los niños que cuando les ocurra algo como esto es importante que ellos nos cuenten todo inmediatamente. Entonces, cuando nosotros le damos esa información a nuestros niños que nos tienen que contar todo inmediatamente y ellos por el mismo temor, por el mismo miedo no lo hacen inmediatamente, también se van sintiendo culpables y es otra carga que ellos tienen. Entonces, primero, se dejaron tocar, se dejaron abusar. Segundo, no nos lo contaron inmediatamente. Y entonces al no contárnoslo inmediatamente y dejarse abusar, ya tienen dos culpas encima de ellos. Y eso menos les va a permitir a ellos llegar a nosotros a contarnos nada de lo que les ha pasado. Otro punto es el siguiente. El abusador
es parte de la familia, es un ser querido para ellos. Existe el afecto, existe el miedo a que a esa persona le pase algo malo. ¿Sí? Incluso el niño protege al abusador. ¿De quién? De sus seres que deberían protegerlo, del papá o de la mamá. ¿Por qué? Por temor a que a este abusador lo maten o le hagan algún daño. Entonces, es otra información que debemos transmitirle adecuadamente a nuestros niños y es, no debería pasarte nunca que nadie te toque. Eso no debería pasar. Pero si llega a pasar, cuéntamelo cuando te sientas preparado para hacerlo. Y si me lo cuentas, yo te prometo que a esa persona yo no le voy a hacer daño. Yo lo que voy es a buscar la manera de que esto que ella te hizo o que él te hizo, no te lo vuelva a hacer más. Voy a protegerte de que esa persona no te lo vuelva a hacer más. Entonces dice el psicólogo del cual estoy tomando este ejemplo, que es la mejor manera para nosotros proteger a nuestros niños y liberarlos de esa carga que equivocadamente por creer que de esa forma los vamos a cuidar, decirles que no se dejen tocar, que cuando les pase algo no lo cuenten inmediatamente, creemos que de esa manera los estamos cuidando. Y de esa manera en realidad le estamos dando son herramientas al abusador para que siga abusando de nuestros niños. Y que es la mejor forma decirles a ellos de esta forma más suave, menos pesada, que ellos nos cuenten cuando puedan y que no le va a pasar nada a ese abusador, sino que ellos lo que van a hacer es protegerlos. Lo que vamos a hacer con ellos es protegerlos para que esto no les siga pasando. Entonces es la forma de abordar de pronto el abuso sexual infantil en nuestras familias, con nuestros niños y con los niños que cuidamos. ¿Listo? Hasta aquí el abuso sexual infantil. ¿Alguna preguntita adicional sobre este tema, niñas? ¿Estudiantes? Está bien, señor, entendido. Sí. Ok, avanzamos entonces. Madres sustitutas. El tema de madres sustitutas, es importante que nosotros tengamos conocimiento de todo esto. Recordemos que estamos trabajando, vamos a trabajar con niños en todo momento, en nuestro alrededor, en nuestro contexto, siempre vamos a estar viendo quizás niños en situación de necesidad de apoyo, de cuidados. Entonces es importante conocer acerca de este beneficio que los niños pueden recibir a través de los hogares sustitutos de bienestar familiar. Las madres sustitutas son aquellas que se encargan del cuidado de hasta 3 niños entre 0 y 17 años, pero en realidad esta cifra no se cumple, esta cifra es mucho mayor. Hay hogares sustitutos donde hay más de 7 niños, 8 niños, dependiendo la capacidad que tenga la familia para recibir a los niños y dependiendo el espacio que haya en la casa. ¿Cómo llegan estos niños a estas madres sustitutas? Por una medida de protección, son asignados a ese hogar sustituto, una medida de protección emitida por ley y como tal, quien la recibe es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y entonces es asignado a un hogar para restablecerle su derecho y darle su custodia. ¿En qué forma se le restablece el derecho? El derecho a un hogar protector y protegido, donde el niño pueda estar bien. Normalmente, ¿a quiénes son los niños que llegan a este lugar? Los niños que de pronto cuentan con una familia en situación de abandono o que los papás han sido consumidores y han sido de pronto encontrados consumiendo dentro del hogar o no han cuidado adecuadamente de estos niños o que han sido llevados presos por cometer algún delito. Hay muchas situaciones. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? También puede ser desmovilizado. Exactamente, muy bien. Muy bien. Pueden ser niños rescatados o de padres que han sido desmovilizados. Hay muchas situaciones que viven nuestros niños y normalmente los niños que llegan a estos hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son niños que están siendo vulnerados, que pertenecen a población vulnerable.
En la figura que vemos, los niños con su madre sustituta, ¿cierto? En la casa, a ellos se les reconoce una bonificación mensual llamada beca y hasta un salario mínimo entre otros beneficios a estas madres sustitutas. El hogar sustituto, ¿de qué se trata? Es una modalidad en la que se desarrolla un proceso de atención interdisciplinario con el niño o la niña o la adolescente y su familia como red de apoyo para superar situaciones de vulneración de derechos. La atención a los niños y niñas adolescentes que se les brinda en este lugar es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se les proporciona alimentación como desayuno, almuerzo, cena, dos refrigerios, se tiene capacidad para atenderlos. Eh, Nuevamente aquí repiten que 3 niños, pero sé que son muchos más. Y niñas adolescentes también. Niños adoptados. ¿Qué es la adopción? La adopción es una medida de restablecimiento de derechos ordenada mediante una sentencia por un juez de familia en favor de un niño o niña adolescente, encaminada a proporcionar su protección. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cerramos. A través de restablecimiento de derechos, ¿sí? Fundamental, que es tener una familia, ese es un derecho fundamental de nuestros niños. Estableciendo de manera irrevocable una relación paterno-filial entre personas que no tienen ninguna relación por naturaleza, bajo una suprema vigilancia de quién, del Estado. Algunos requisitos, ¿cierto? Que de pronto resaltan: hay que ser mayor de 25 años, tener una edad al menos 15 años mayor al niño que se va a adoptar. Este requisito no se aplicará en el caso de adopción por parte del cónyuge o compañero permanente del hijo o del otro cónyuge. Es decir, la persona se compromete con una persona que ya tiene un hijo, entonces quiere adoptarlo. Entonces allí no aplica esta reglamentación de que tiene que ser 15 años mayor. Tener idoneidad física, mental, moral y social. Y a esto se somete a una serie de test psicológicos, como tal, legalmente se visita a los vecinos, ¿cierto? Se lleva un control para poder darle en adopción un niño a una persona o a una familia. Esto es muy importante. Tiene que contar también con capacidad económica para poder proveerle a este niño, ¿cierto?, de todas sus necesidades como tal. Y acá pues ya teníamos. ¿Alguna preguntita sobre la adopción? ¿O dentro del grupo de presentes hay alguna de ustedes que haya dado este tema y quiera de pronto aportar más a la clase? Profe, yo elegí ese tema. Correcto. Me identifico en el sentido de que no tengo hijos y me gustaría eventualmente adoptar uno. Ah, excelente. Entonces ayudar. Tengo mucho sentido social, entonces de pronto sí como ser madre sustituta o de pronto pertenecer pues a algún programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La pregunta es que, bueno, yo estuve mirando una entrevista de la presentadora Claudia Palacios en el canal institucional. Sí. Y en esta entrevista, que se llama Mi Familia, el programa se llama Mi Familia, pero es del año, es viejito, es de 2019, algo así. Ajá. Y dice que no solo hay madres sustitutas, sino padres sustitutos. Eso me llamó la atención y necesito que usted me confirme. Claro, el padre sustituto es en la familia que se le otorga como tal el proceso para tener su hogar, para donar su hogar, para ser hogar sustituto y recibir niños. Son son familias, son mujeres que tienen su esposo. Entonces ahí opera madre y padre sustituto, están los dos. Bueno, yo lo vi como algo individual, que puede ser No, hombre. no.
No, si te pones si investigas un poquito mejor, te das cuenta que no. No está contemplado así. Ah, bueno. Gracias. Listo. Bueno, entonces ahora nos vamos para otro tema que también necesito trabajarlo con ustedes. Y es, aunque ya son las 8:15, pero vamos a tratarlo de manejar de una forma más rapidita. Y es importante que cualquier duda que tengan, ¿cierto? Yo estoy en el WhatsApp en horarios normales, no horarios de mediodía ni horarios de noche tarde. Estoy en el horario de 8 antes de 12, 11 de la mañana y estoy en horario de 2 hasta 5 más o menos, porque de ahí en adelante estoy preparando clase o estoy entrando a clase. Entonces es importante que cualquier duda que vayan teniendo, por favor, me la hagan para poderles disipar, porque entiendo que muchas veces los tiempos, los espacios no son suficientes para poder disipar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, vamos a trabajar este tema de crecimiento, maduración y desarrollo. Va muy de la mano con el ciclo vital, ¿cierto? Que vimos anteriormente, con todo el proceso del desarrollo del niño. Y entonces vamos a ver puntualmente de qué se trata todo esto. Hay un cuestionario sobre este documento que les compartí. Algunas han ingresado a desarrollarlo, pero he visto que han fallado. Es importante que me notifiquen si quieren volverlo a repetir para que puedan mejorar esa nota. Hay estudiantes que han sacado nota de 3, de 2. Entonces, por favor, verifiquen a ver su nota y me informan para yo poder hacerlo, porque no puedo hacerlo yo misma, eliminarles algo y después ustedes entonces vayan a encontrar que está eliminado y no puedo hacerlo yo directamente. Tiene que ser con el consentimiento de ustedes. Entonces, crecimiento, maduración y desarrollo que vemos en la imagen, alguien que abra el micrófono y me diga la imagen y tenga una idea más o menos de qué se trata todo esto. No todas al mismo tiempo. A ver, crecimiento, maduración y desarrollo. ¿Qué puede ser esto? ¿De qué puede hablar? Ya les dije anteriormente, ahorita les dije. Bueno, esos son tres temas diferentes, pero que van entrelazados. Es algo muy raro. El crecimiento se da, como su nombre lo dice, pero en la masa muscular, ¿cierto? En la edad, en Ajá. la masa es algo que se maduran, por ejemplo, los músculos o los nervios. Mentalmente, ¿cierto? De pensamientos. ¿Qué más? ¿Y desarrollo? Y desarrollo ya es como... No, profe, es la capacidad que tiene el niño al momento de maduración. Bueno, listo. Entonces avanzamos. Muchas gracias por la participación. Entonces, crecimiento, maduración y desarrollo. El niño nace dentro de una comunidad marcada por un origen, una lengua, una religión, geografía, los valores, de cierta manera de mirar, sentir, pensar y actuar en el mundo, ¿cierto? Tiene derecho a vivenciar y construir los aprendizajes de un modo particular. Por eso es necesario hablar de un niño, de cada niño, de este niño enmarcado dentro de su comunidad a la cual pertenece. Recordemos que en la personalidad nos hablaban de que cada ser humano tenía su propia personalidad diferencial porque está marcada sobre la experiencia, las vivencias que este ser humano como tal vive y experimenta de una forma completamente diferente a otro ser humano que tenga al lado o que haya nacido del mismo vientre de su madre. Recordemos todo eso. Entonces, ¿qué significa crecimiento, maduración y desarrollo? Aquí nos ponen tres imágenes que nos dan también un acercamiento a estas definiciones. Crecimiento, como lo decía la compañera anteriormente, se refiere a todo aquello que tiene que ver con la masa muscular, con el peso. La maduración se puede referir también a esa maduración mental que tienen los seres humanos, que van adquiriendo a medida que van teniendo experiencias y el conocimiento se va adquiriendo. Y el desarrollo como tal, como ustedes lo vieron en las diferentes áreas, los cambios que va teniendo el ser humano en todas las áreas, ¿cierto? Social,
física, psicomotriz, cognitiva, emocional, todo ese proceso. A eso se refiere. Entonces, empezamos por lo que es el crecimiento. Vemos, como les dije anteriormente, que tiene mucha relación con lo que es el ciclo vital, ¿cierto? Aquí vemos todo el proceso, las diferentes etapas. Nos dicen que el crecimiento es un aumento de volumen de los elementos constitutivos de la personalidad, especialmente en su aspecto físico. La adición de algunos elementos más perfeccionados dentro del esquema general de desarrollo y la progresión físico-biológica del individuo, física y biológica, ¿cierto? Es una palabrita compuesta. Grandes cambios experimenta el desarrollo motor normal y anormal en la etapa del crecimiento y maduración del niño pequeño. El desarrollo normal de la motricidad no es sino el despliegue gradual de las actitudes latentes del niño. Entonces, vimos en todas esas áreas del desarrollo aquellos cambios que se daban en cada una de las etapas, ¿cierto? Vimos en el desarrollo psicomotriz, vimos cambios paso a paso por edades en el desarrollo del lenguaje, vimos cambios paso a paso en el desarrollo en el área social, ¿cierto? Los comportamientos, en el área cognitiva. Entonces, miren que todo esto es un proceso de avance en el crecimiento. El desarrollo integral hace referencia a un crecimiento armónico del aparataje y la funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, intelectual, motriz, física y del lenguaje, o sea, todas aquellas áreas que vimos anteriormente. Este crecimiento se da especialmente durante las etapas críticas del desarrollo y la maduración neurocerebral del individuo. Como lo habíamos visto anteriormente y les había comentado, el ser humano como tal en estas primeras etapas su crecimiento es mucho más rápido. Y cuando llega a la etapa a la edad de los 6 años, continúa creciendo, pero ya es un crecimiento menos acelerado, ¿cierto? Entonces, el crecimiento ha sido definido como el incremento de la masa de un ser vivo que se produce por el aumento del número de células o de masa celular. Aquí lo podemos ver a colación, vemos a este niño estratégicamente ubicado, el metro está detrás. Se utilizan los gráficos de crecimiento para comparar la altura, el peso del niño. Cuando llevamos a nuestros niños a crecimiento y desarrollo, pues allí como tal el funcionario de la salud lo mide, lo pesa, le mide su masa, le pesa, tiene en cuenta su masa muscular, cómo va, la curva, ya la vamos a ver. Si no estoy más bien ahorita. Esta curva de crecimiento. Aquí está, ¿cierto? Para que las que son mamitas la conocemos y se nos hace muy familiar porque es la curva que vamos viendo que va creciendo cuando llevamos a nuestros niños a crecimiento y desarrollo en nuestro sistema de salud. Entonces me devuelvo aquí. Aquí dice, el crecimiento o aumento del tamaño ocurre básicamente por medio de dos mecanismos posibles que se dan en todo ser vivo. Uno es llamado la hiperplasia, que es el aumento del número de células que ocurre a través de la multiplicación celular, y la hipertrofia, que es el aumento de tamaño de las células. Una es la multiplicación de las células y la otra es el aumento de tamaño de esas células. Ambos mecanismos contribuyen al crecimiento humano, aunque operen en diferente intensidad en distintos momentos de la vida. Entonces, ya sabemos esos dos términos, hiperplasia y hipertrofia. No se les puede olvidar, puede salir en un cuestionario. La maduración. La maduración, entonces, se entiende por maduración el proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones y características que indican con la concepción final, que con la concepción finaliza el ser alcanza el estado adulto. La maduración se mide, ¿cómo la medimos? Por la aparición de funciones nuevas, ¿cierto? Entonces el niño primero puede que se apoye en el suelo, luego empieza a levantar la cabecita, luego empieza a hacer los primeros pininos para gatear, luego gatea, luego camina, hablar, sostener la cabeza.
Son eventos que van demostrando que el niño va adquiriendo madurez, va adquiriendo fortalezas, habilidades, y entonces allí va dándose el proceso de maduración. Eventos, aparición de un diente, la aparición de la primera menstruación en las niñas, la aparición de nuevos huesos en las radiografías, ¿cierto? Entonces, es un proceso y se refiere al completamiento de las estructuras biológicas y su más acabada articulación. Alude a la aparición de nuevas funciones o eventos. Entonces aquí podemos ver el crecimiento y desarrollo y maduración del hombre, de la mujer, ¿cierto? En sus diferentes etapas, aquí podemos observar. Luego entonces decimos, la maduración neurológica es el completamiento de las estructuras anatomofisiológicas del sistema nervioso y su capacidad funcional, es decir, nuestra capacidad lógica de ir avanzando también en el conocimiento, la capacidad de adquirir nuevos aprendizajes, esa capacidad funcional, si bien está regida genéticamente, precisa de alimento funcional y los estímulos adecuados, ¿cierto? Si estimulamos al niño a que se ponga de pie, a que dé sus primeros pasos, lo estimulamos a que hable, a que diga palabras, ¿cierto? Entonces todo ese proceso como tal de adquisición de conocimientos y de procesos como tal se van dando. Aquí podemos ver el cerebro de un niño de 5 años, vemos luego el cerebro de un niño de 8, de 12 años, de 16, de más de 20 años. Vemos cómo este proceso se va dando, la adquisición de redes, ¿cierto? Neurológicas. Aquí vemos al recién nacido, cómo están desprendidas, luego se van uniendo y miren ya aquí, a los 2 añitos, cómo están desaturaditas. Ese proceso como tal de conexión se llama asociación también, asociación de conocimientos. Esas células neuronales se van uniendo y van dando paso entonces a ese conocimiento que se va dando en esa maduración. La maduración entonces, mis queridas estudiantes, se refiere al conjunto de procesos de crecimiento físico que posibilita el desarrollo de las habilidades y conductas del individuo desde ese niño hasta el estado adulto. En este proceso, el resultado final será el del individuo integral, desarrollado en todos los aspectos, como lo vimos anteriormente, los diferentes cambios que se dan en el desarrollo según cada área, físico, emocional, social, cognitivo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del desarrollo, ya vimos crecimiento y maduración, ahora vamos a hablar de desarrollo. El desarrollo es un proceso dinámico organizado de forma sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja interacción. Vemos entonces cómo el desarrollo del lenguaje o del habla está relacionado con todos los otros procesos. El cognitivo, ¿cierto? Va dando la capacidad de adquirir nuevos aprendizajes, el niño va reconociendo a los padres, va reconociendo a la mamá, va desarrollando habilidades de socialización con su grupo su grupo primario, que es la familia. Allí va empezando sus habilidades sociales. Luego también hablamos entonces de ese desarrollo psicomotriz, donde el niño va paso a paso, ¿cierto? Aprendiendo a caminar, el gateo anterior, luego como tal. Finalmente, a los 6 años podemos ver a un niño con capacidades de correr, saltar, brincar, ¿cierto? Porque es el punto donde se dice que el niño ya alcanza una madurez en cuanto al desarrollo de todas esas habilidades psicomotrices. Entonces, todo ese proceso va en interacción. Esto se traduce por un aumento de la autonomía del niño, que va siendo progresivamente más independiente a la vez que se incrementa la capacidad de la comunicación con su familia y con la sociedad. Sabemos que todo este desarrollo como tal va promoviendo eso. Cuando hablamos del desarrollo infantil nos referimos al proceso por el cual los niños adquieren y se especializan en sus capacidades y cada vez son más autónomos y se desenvuelven mucho mejor y en su entorno
de una forma muy satisfactoria pueden desarrollarse y desenvolverse. Vemos entonces que va el niño, cuando ya entra en la etapa escolar, el niño va separándose un poquito de ese apego con los padres y va desarrollando unos nuevos apegos, unos nuevos procesos de socialización. Entonces ya aquí como tal empiezan a ser de más importancia las relaciones con su grupo de iguales. Aquí lo podemos ver, cómo los niños desarrollan habilidades. El desarrollo de este proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional, sus sistemas a través de los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de la función. Aquí vemos entonces cómo se da el proceso del agarre inicial y el pinzado final. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el proceso del desarrollo motor? Entonces, miren, aquí está todo ese proceso. Diferenciación celular, aquí cada célula va desarrollándose, ¿sí? Las células nerviosas, las diferentes células en su proceso. Y la integración de esas funciones como tal, las órdenes que emite el cerebro a todo nuestro cuerpo para poder accionar cada parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? El desarrollo es un proceso entonces expansivo y a medida que el niño madura va conformando nuevas conductas que generan nuevos comportamientos a través de esa interacción personal con el medio en concordancia con sus posibilidades de realización. El nivel de desarrollo que alcancen va a depender de la herencia, esa carga genética que los niños ya traen, ¿cierto? Esa herencia genética ¿de quién? De los padres. Y también de las oportunidades y posibilidades del ambiente que lo rodea para poder desplegar ese potencial que ya los niños traían consigo al nacer. Entonces vemos las dos variables de las que hablábamos en el cuestionario de psicología, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de esas dos variables importantes que son entonces la carga genética y el medio que rodea al niño, ¿cierto? De eso se trata. Actualmente se interpreta el desarrollo como el resultado de efectos combinados, ¿sí? De la naturaleza, el ambiente y la actividad personal del individuo. Se caracteriza así al desarrollo como un proceso de organización sucesiva de funciones mediante el cual se realizan progresivamente las capacidades genéticas del organismo en relación con el ambiente. Aquí vemos los niños como tal en su pleno y libre desarrollo, de la mejor forma como lo quisiéramos ver nuevamente, pudiendo desarrollar todas esas habilidades grupalmente. Por lo tanto, mis queridas estudiantes, el crecimiento y el desarrollo son el resultado de la interacción de factores genéticos aportados por la herencia y las condiciones del medio ambiente en que vive el individuo. Vemos aquí diferentes lugares, vemos un niño desarrollándose en un ambiente de juegos, vemos a otro niño de pronto interactuando más con la naturaleza, ¿cierto? Cada lugar, cada contexto donde el niño se desarrolla, el niño tiene la posibilidad de explorar. Recordemos las actividades rectoras, la exploración del medio, ¿cierto? La capacidad del juego, todo eso hace parte de todo este desarrollo, crecimiento y maduración en los niños. Vemos aquí otro par de niñas explorando y jugando juntas. Entonces todo esto forma un conjunto de actividades que posibilitan ese desarrollo del individuo. ¿Alguien va a decir algo? Que escucho un micrófono abierto. Cerramos el micrófono, por favor. Entonces, decimos, si las condiciones de vida físicas, biológicas, nutricionales, psicosociales, etcétera, son favorables, entonces el potencial genético de crecimiento y desarrollo de nuestros niños podrá expresarse en forma mucho más completa. Partimos de esa premisa, ¿cierto? En caso contrario, bajo condiciones ambientales desfavorables, el potencial genético se verá limitado dependiendo de la intensidad y la persistencia del agente agresor que viene siendo el medio. Niños que no cuentan con las posibilidades de desarrollar sus habilidades que traen ya de forma genética, entonces no van a poder vivir al máximo todo este desarrollo integral. Esos factores son entonces endógenos y exógenos. Vemos aquí en los endógenos que son de forma los que trae la carga genética que trae el niño, y los exógenos son todo el medio que lo rodea, todas las vivencias y experiencias a los cuales el niño se enfrenta.
encontramos entonces esos periodos de crecimiento, que ya los vimos anteriormente, ¿cierto? El crecimiento intrauterino, el embrionario, el fetal, el postnatal, la infancia, la segunda infancia, la etapa puberal, la etapa final de crecimiento, la vejez, ¿cierto? Todo esto como el ciclo vital que vimos anteriormente al inicio del módulo. Eso entonces serían los periodos de desarrollo. Y aquí vemos entonces, nuevamente nos traen a colación las diferentes etapas del desarrollo según algunos psicólogos. Tenemos el desarrollo psicosensual del señor Sigmund Freud, tenemos el desarrollo cognitivo del señor Jean Piaget, que son las teorías principales con las cuales se trabaja lo que es la psicología infantil. Y entonces, esos serían algunos principios sobre el desarrollo, ¿sí? Algunos postulados sobre el desarrollo. El desarrollo es un proceso integral, dinámico y continuo. Nos dicen que cada fase es un soporte de su estructura posterior. O sea, nos hablan de diferentes formas como conciben el desarrollo del ser humano. Y aquí traigo a colación también una plantillita que les presenté anteriormente sobre el conjunto de etapas que vive el niño de 0 a 6 años y que trabajamos cuando hablábamos del desarrollo del niño, en la parte motora, cognitiva, el lenguaje y a nivel social. Y aquí están los diferentes cambios que vive el ser humano hasta esa edad de 0 a 6 años. Listo, mis queridas estudiantes. Esta presentación se las voy a compartir. Ya esta de crecimiento, maduración y desarrollo está compartidita, pero igual les voy a compartir la que les presenté hoy. Quiero saber dudas, si algo quedó de pronto que necesitamos reforzar. De otra forma, me despido. Que tengan una feliz noche. Me encantó tenerlas a todas. Y nuevamente les recuerdo, estoy en el WhatsApp. Cualquier dudita que tengan, ahí estoy. Hoy les compartí en la Q10 la semana 4, donde allí especificamos la actividad a desarrollar en esta semana 4, que es la representación a través de un dramatizado sobre los trastornos de la personalidad específicos que tenemos en la guía, porque hay muchos más. Les compartí el día de ayer, si no estoy mal, les compartí el día de ayer el documento de apoyo para que ustedes pudieran acceder a las características de esos trastornos, pero también les compartí un video donde les ejemplarizan cada uno de estos trastornos y les pasé otro también donde amplían mucho más la información. Espero que si tienen alguna duda sobre la caracterización de estos trastornos puedan comunicármelo a tiempo para poderlas orientar a través del WhatsApp y que las estudiantes que van a ir de forma presencial, ¿cierto?, a la clase, puedan llevar toda su caracterización para poder desarrollar estos dramatizados de forma exitosa. Recordemos que el personal que está presencial debe hacer su actividad presencial. No debe ser que el estudiante presencial se quede en casa para no desarrollar su actividad. Entiendo algunas que están enfermitas, pero también es importante que los estudiantes a nivel presencial no evadan sus responsabilidades. Es importante desarrollar la actividad porque no se vive de la misma forma presencial a virtual. Por eso invito a las estudiantes que van a hacerlo de forma en casa, ¿cierto?, que lo puedan desarrollar igualmente, igual que la otra actividad, que lo puedan mostrar a los familiares, que por eso también se los dejé de forma libre, para que ustedes puedan trabajar sobre esos trastornos que de pronto más les llama la atención o que ustedes vean que de pronto a nivel familiar es importante también conocerlo. Van a desarrollar uno y van a hacerlo en familia. Es importante que se pueda ver en el video quiénes están ahí presentes con ustedes. He recibido ya videos donde el estudiante lo hizo a manera de exposición y les recalco, no son exposiciones. El stand no es una exposición, el stand es una
es es un compartir de información con otra persona que pueda de pronto formular una pregunta, ¿cierto? Que esté interesada en escuchar el tema. Y de forma tips importantes a tener en cuenta. Entonces, las invito a que por favor desarrollen esas actividades, que no se me queden con hasta después del sábado, porque va a ser mucho más difícil, porque yo cierro todo, cierro el curso a partir del día lunes. Así que es importante que se pongan al día con sus actividades. ¿Listo? Profe, disculpe, no sé cómo, Rosalba, sí. no sé cómo anotar mi asistencia acá, entonces, por favor, me indica. En el chat, Rosalba, aquí abajito, ahí, aquí, tú lo abres aquí y ahí te colocas. ¿Listo? No sé si estés en un celular, porque en el celular a veces es un poquito difícil uno encontrar. Estoy en de un celular, profe. Bueno, Rosalba. Bueno, listo, Rosalba, yo sé que asististe, no te Ah, bueno, preocupes. ya, ya. Bueno, Señor, preguntas buenas sobre noches. la actividad del sábado. Muy buenas noches. Escucho. Adriana Sierra, lo que pasa es que yo entré del teléfono de mi hermana que parece como de Sierra, pero soy Listo, Adriana Sierra. listo, Adriana, cuéntame. Gracias. Ah, estabas era hablando de la asistencia, yo pensé que tenías una pregunta. Ah, bueno, listo. Bueno, mis queridas estudiantes, entonces, si no hay preguntas, nos despedimos. Que tengan una feliz noche. Quise de pronto despejar alguna dudita que tuvieran sobre la actividad del próximo sábado y en el caso de las estudiantes del viernes. Espero que las personas que están en virtualidad desarrollen esa actividad también a la par de las estudiantes que van a ir presencial. Es decir, si usted es estudiante del viernes, ¿cuándo debe estar montada su actividad? El viernes. Si usted es estudiante del sábado, ¿cuándo debe estar máximo su actividad montada? Ojalá el sábado. ¿Sí? Puede que no asistamos presencial el sábado, pero tenemos la oportunidad de hacerlo en casa, la actividad y poder subir. Hay estudiantes que han hecho su actividad presencial y no la han compartido. Espero que por favor lo hagan lo más antes posible. Lleven sus teléfonos, las que van presencial, lleven sus teléfonos con capacidad, ¿cierto? Para poder hacer su video, que tengan capacidad de memoria, igual la batería. Lleven cargaditos los celulares para poder así quedarse ustedes con su propia actividad. Porque ha sucedido que algunas estudiantes le han pedido el favor a alguna compañerita, pero entonces la compañerita se va y entonces hasta el próximo sábado no han podido comunicarse. Entonces es importante cada quien hacer su video en su propio celular para que no hayan estos inconvenientes, porque entiendo que a algunas les ha ocurrido. Listo, ahora sí, vamos a despejar la sala, por favor, para yo poder cerrar la sala. Que tengan muy buena noche. Profe, disculpe, yo entré tarde, qué pena. Tranquila, Disculpe. Cindy. Ya. Cindy, yo vi que entraste varias veces, como que veo que se te cayó el internet o qué te Sí, pasó. profe, todos estos días he tenido problemas con el internet, ya cambié precisamente por eso y yo le comenté sobre que tenía un inconveniente familiar, pero ya esta semana quedó con el favor de Dios con todo Al el día. día. Sí, señoritas. Bueno. Vanessa Correa, ahí estás. A corregir el video. No sé qué le pasa, pero no abre y no te puede colocar nota. Ya estoy calificándole a todo el personal. Es importante que cuando les haga las recomendaciones, hagan las correcciones, porque luego no voy a poder colocar nota. Y cuando no tengo nota, pongo 1. Entonces, listo. Que tengan buena noche. Vamos saliendo. Rudy, Ana, Silena, Vanessa, Cindy.